comunes, que es tener el riesgo cardiovascular. Dentro de la definición de lo que es riesgo vascular, dice, se refiere a condiciones que implican el estrechamiento o bloqueo de los vasos sanguíneos causados por daño al corazón o a los vasos sanguíneos por aterosclerosis. Una acumulación de placa grasosa que se espesa y endurece en las paredes arteriales, que puede inhibir el flujo de sangre por las arterias a órganos y tejidos y puede conducir a un ataque al corazón y dolor del pecho, que es la angina. Entonces, esa aterosclerosis es una de las consecuencias para que nosotros podamos tener el infarto agudo de miocardio. Y si no es el infarto agudo de miocardio, es la angina de pecho. Dentro de esto tenemos otra vez nuestros algoritmos. Recuerden que teníamos para la diabetes los algoritmos que nos indicaban qué hacer los procesos de esto, cómo sumar los factores de componentes. También tenemos algoritmos que están basados en la sociedad de cardiología. Entonces, algunos de estos ya van a sufrir modificación entre 2025 y 2026 por las nuevas temáticas que están saliendo también. Porque todo va cambiando con el tiempo. Cambia la alimentación, cambian las medicaciones, cambia también nuestra población, esta generación está siendo más enferma que antiguamente. Entonces hay varias modificaciones que van a ir. El hecho, por ejemplo, de estar consumiendo esos medicamentos para bajar de peso que están bombando por todas partes, dan alteraciones dentro de nuestros metabolismos también. Entonces van a haber modificaciones para 2026, 2027, las sociedades van a tener grandes modificaciones. Dentro de lo que nosotros conocemos como normal, ¿sí? Un paciente normal tiene que presentar colesterol menor a 200, LDL menor a 130 y HDL mayor a 45. Eso es un informe de resultado normal. Pero eso pierde valor si es que tenemos factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo de mi paciente? Enfermedades cerebrovasculares que él haya tenido o tenga antecedentes familiares relacionados a eso, el tabaquismo mayor a 10 cigarrillos al día, eso está relacionado también al vape. Ahora, por ejemplo, antes nos preguntábamos, ¿vos vapeás? ¿Vos fumás? Era la cuestión. Ahora ya es, ¿vos fumás? Sí y no. Te puede decir, no, no fumo. Entonces lo tenés que preguntar, ¿vos vapeás? Sí, vapeo. Entonces, eso es algo también que se innovó dentro de lo que es la entrevista con el paciente. Diabetes mellitus, aumento familiar del síndrome de ovario poliquístico para enfermedades cardiovasculares, hipertensión, sexo masculino, IMC mayor a 30 y arteriopatías periféricas. Cualquiera de estos factores le da un punto, hace que sea un punto y ya deje de ser aquí valor normal. ¿Está bien? Porque tiene que ser valor normal sin ninguno de estos factores de riesgo. Ave Maria, ninguém tá normal. Aquí no. Valores patológicos. Y acá ya tenemos nuestras calificaciones. Colesterol entre 200 y 239. LDL entre 130 y 159. HDL entre 35 y 45, que dentro de un valor puede estar levemente aumentado. ¿Se acuerdan de nuestra clasificación? Acá ya vienen los factores de riesgo. Yo tengo esos resultados. Y si mi paciente tiene entre 0 o un factor de riesgo con ausencia de enfermedad cardiovascular, entonces tiene una reevaluación según criterio médico. ¿Qué es lo que yo? Tiene que tener esos valores laboratoriales y tiene que tener de 0 a un factor de riesgo para que yo pueda decidir si le digo que vuelva dentro de 3 meses, 6 meses o un año. Si de repente es un paciente con solamente sobrepeso, entonces yo le puedo decir, ¿sabes qué? Tu factor de riesgo es el sobrepeso. Vos tenés estos valores de perfil lipídico. Necesito que cambies tu alimentación y hagas ejercicio físico. Vamos a tener un retorno de a los 3 meses para darle ese tiempo
riesgo al paciente. No hace falta todavía ningún tipo de medicación. Puede ser solamente un cuidado nutricional o un cuidado en la actividad física. A eso se refiere reevaluación según criterio médico. ¿Cuál es ese factor de riesgo? Y si ese factor de riesgo puede ser tratado solamente con la nutrición o puede ser tratado solamente con actividad física. 2 factores de riesgo o más, dependiendo de cuáles sean esos factores de riesgo puntuales, entonces ya empezamos con tratamiento dietético y farmacológico. Entonces hay que ver cuál es su factor de riesgo en ese que le da esa positividad. Le da antecedentes familiares coronarios directos, tiene esos valores que están aumentados, tiene obesidad, entonces sí o sí ya entramos con dietético y tratamiento. Es un paciente que vive teniendo un antecedente de hipercolesterolemia o de de bajo HDL dentro de su proceso, siempre mantiene 30, 35, no sube su HDL, entonces aquí ya tenemos que ver que algo está. Tengo un paciente que tiene su LDL bastante aumentado, uno de los colesteroles que está aumentado, no necesariamente el resto, entonces tengo que hacer tratamiento farmacológico. ¿Se entiende? No, ¿verdad? Valores patológicos: colesterol mayor a 240, LDL mayor a 160, HDL menor a 35, directamente pasamos a tratamiento dietético y farmacológico. ¿Qué es lo que ahora se ve mucho? Los tratamientos paliativos. Muchas veces se ve si solamente con un tratamiento dietético el paciente puede mejorar. ¿Pero de qué depende de eso? Que mi paciente sea aplicado, ¿sí? Si mi paciente viene de lejos, ¿verdad? Yo sé que él es aplicado, pero viene de lejos, yo no le voy a poder dejar solamente con un tratamiento dietético. Debo de ponerle ya un farmacológico para que él pueda tener ese tratamiento complementario, porque él viene de lejos, viene de 100 kilómetros, va a venir aquí a un mes, ir y venir para él hacer el chequeo correspondiente de eso va a costar mucho. Entonces yo tengo que visualizar todo el mundo de ese paciente. Si mi paciente vive aquí en la zona, yo sé que es aplicado, no tiene un antecedente muy directo de algún infarto agudo del miocardio, no están unos valores así muy desastres, yo sé que es inconsciente, de repente con un tratamiento dietético él ya consigue disminuir, pero para eso yo tengo que pedirle otra vez un dosaje de perfil lipídico. Yo no voy a saber si mejoró solo porque él me dijo sí, me cuidé. Entonces voy a saber que mejoró después de un mes que él haya cuidado toda su alimentación y hecho actividad física. Yo vuelva a medir ese perfil lipídico y en verdad vea una disminución. Si ahí yo veo una disminución favorable, yo sé que es un factor solamente externo el que le afecta a él. Y dependiendo de cómo se hace mi paciente, no hace falta el farmacológico. Aquí en los algoritmos se ve siempre ya la forma farmacológica para poder prevenir todas las alas que quedan sueltas. Pero ahora viene la disciplina que es paliativa, donde me dice que yo primero tengo que buscar lo que es un tratamiento no farmacológico para ver si soluciona el paciente y luego meter la farmacología en caso de que no resulte una actividad física o no resulte solamente la nutrición adecuada. Acá dice ya se lo sé. Aquí tenemos el corazón, aquí tenemos, ¿vieron? Nuestras cadenas de triglicéridos funcionan de manera independiente, recibe su energía a través de una red finísima de arterias coronarias. Si las acumulaciones de grasa llegan a taponarlas, se produce muerte de alguna parte del músculo del corazón.
Los síntomas: dolor es muy intenso, presión detrás del esternón que irradia hacia la parte izquierda de la mandíbula inferior o hasta el brazo izquierdo. Opresión torácica, sudoración, sensación de ahogo, pulso irregular y miedo a morir. Entonces acá vemos nosotros las condiciones de lo que es una vena llena de placas de ateroma. Y son esas las que cuando se cierran producen lo que es el famoso dolor agudo, porque no tenemos ahí el paso de la sangre en esa arteria. El infarto agudo de miocardio es la necrosis o muerte de una porción del músculo cardíaco que se produce cuando se obstruye completamente el flujo sanguíneo en una de las arterias coronarias. La necrosis puede reducirse y hasta evitarse gracias a la rápida administración de la terapia trombolítica. Cuando el infarto no provoca la muerte del paciente, puede generar una serie de complicaciones de la funcionalidad ventricular. El síndrome coronario agudo se presenta en pacientes que sufren de angina inestable, de modo que es importante saber utilizar los datos del laboratorio a fin de clasificar los pacientes con distintos niveles de riesgo y saber diagnosticar correctamente la presencia de ella. Tenemos también muchos pacientes que vienen al servicio de urgencia porque tienen la angina de pecho. No necesariamente están infartando, pero tienen esa angina. Y esa angina de pecho es casi lo mismo que el dolor, dicen que, ¿verdad? Casi lo mismo que un infarto agudo. No sé si los compañeros acá ya tuvieron situaciones así, los enfermeros. Sim, tem a estável e a instável. No Brasil a gente aprende assim, né? Tem as duas anginas, a angina estável e a instável. A instável ela acontece abruptamente, sem você esperar. E a estável, o paciente começa a ter alguns sintomas de que aquela dor vai vir e ele consegue identificar que ele vai ter aquela crise. Então tem duas anginas na literatura brasileira. Mas em questão de, por exemplo, quando eu trabalhava no box, nós não descartávamos não. Nós, mesmo sendo angina, por ver uma crise de ansiedade, alguma coisa, a primeira coisa que nós fazíamos era Protocolo de infarto, né? Protocolo de infarto. Nós corria mesmo sendo angina, pede o eletrocardiograma para ter a convicta certeza se vai ter alteração ou não. Enquanto não alterado, então estava medicamento para ansiedade mesmo. Mas cabia observação. Ficaba en observación. Entonces, aquí creo que el protocolo es el mismo también. Dolor, ¿verdad? En el corazón, en el pecho, directamente electrocardiograma para poder ver justamente si es o no es, y después ya vamos. Aqui em Franco doutora, a minha companheira teve uma crise de ansiedade, uma dor no peito espocada. Eu levei ela no hospital porque seguiu o protocolo. Deixou, fez, nada se intimidou, fez o eletro. Depois viu que era angina, deu um remédio para ansiedade, depois voltou depois de Casi son todos los mismos protocolos que se hacen. Justamente acá también creo que se sigue, vos confirmaste los mismos protocolos, porque el laboratorio es llamado cuando justamente se confirma que es infarto agudo de miocardio para que nosotros podamos tomar las muestras referentes y hacer los estudios correspondientes a los enzimas del miocardio. Por eso la angina de pecho yo sé, por lo que los pacientes dicen, que parece mucho a un infarto agudo. Doutora, aqui confirma o paciente infartado na segunda amostra da enzima cardíaca ou já na primeira? Electrocardiograma. Electrocardiograma es troponina. Troponina. Aí já se confirma na primeira ou na segunda? En la primera, porque vos tenés tu paciente, Sí. tu electrocardiograma alterado, todo así, va tu troponina alterada, ya confirma, y después ya se empieza a hacer la curva. As curvas, né? La curva, exactamente. Entonces, diagnóstico de una IA, el proceso de diagnóstico del infarto agudo de miocardio constituye un punto muy delicado de integración entre los datos clínicos y de laboratorio, que no se permite atrasos ni errores. Por eso es muy importante cuando un paciente llega con esos signos y síntomas, máximo tenemos 5 minutos para tomar las decisiones. Ahí están los protocolos, por eso los protocolos o los algoritmos se siguen, porque vos ya sabes, mientras vos estás pensando en algo, vos ya seguís el protocolo y ya te da la luz correspondiente para que vos puedas tomar las decisiones. Entra eso, por ejemplo, el electrocardiograma ya te define justamente si es una angina o si es un infarto agudo. Si es un infarto agudo ya tenemos otro protocolo a seguir, que ya es llamar laboratorio, que ya llamar cardiólogo, que seguimos todos los procesos que creo que son los mismos también. Existen protocolos diagnósticos muy precisos
y con óptimas características, cuyo objetivo es llegar a un diagnóstico de IAN en el menor tiempo posible después del primer signo de dolor torácico. 25% no representa un dolor típico. El tiempo de aparición de los síntomas, menos de 4 horas o más de 4 horas de evolución, es súper importante que nosotros sepamos. ¿Por qué? Porque nuestras enzimas se basan en el horario en que ocurrió el evento. Entonces, si nosotros sabemos que fue 4 horas antes o 4 horas de evolución recién desde que llegó, porque hay ese que es súbito, que no te da ninguna valoración, ocurre en el momento pasó, cayó, ya comenzó. Entonces ahí no tenemos un 4 horas antes. Pero ¿qué es lo que muchas veces sucede? El paciente ya se siente mal, con un malestar, se va levantando, una sudoración excesiva, que también suele confundirse mucho, tiene como si fuera un dolor de estómago, ¿verdad? Es un dolor de estómago diferente, intenso, y eso ya es un síntoma de preinfarto. Entonces, eso ocurre generalmente antes de que venga la angina del pecho. Y ahí está la importancia de poder identificar. Si nuestro paciente está consciente, podemos preguntar, ¿verdad? Pero ya después, cuando más o menos esté todo tranquilo, o el familiar que representó, si no está presente, entonces tenemos que hacer como si fuera que el signo empezó en ese momento. ¿Está bien? Medición de marcadores cardíacos más electrocardiograma. El electrocardiograma es lo que les va a guiar a ustedes para tomar justamente la decisión entre una angina o un IA, y a través de eso para que ustedes puedan pedir el laboratorio. Ruptura de la lesión aterosclerótica que con el tiempo se han formado en las arterias coronarias, la agregación incontrolada de trombosis, la excesiva formación de fibrina, la formación progresiva de trombosis arterial que provoca una reducción abrupta de la perfusión miocárdica y necrosis del área de trabajo. Todo eso pasa por nuestras placas de ateroma. ¿Cuáles son las enzimas que yo voy a pedir o que yo tengo para poder hacer el chequeo de lo que es un IAM? Son la creatinquinasa, que son las famosas CK, que tenemos la CK total y la CKMB. Son las dos que nosotras tenemos. La CK total se divide en CKBB y CKMM. La MM es muscular esquelética y la BB sistema nervioso central. Por eso se utiliza también para hacer las valoraciones del ACV, del accidente cerebrovascular. Y la CKMB, que es la correspondiente y la específica para el corazón. Entonces, esos son los cuadros que nosotros tenemos, que son llamados ahora de enzimas cardíacas. La CK, CKMB, CKBB y CKMM. Dentro de otras tenemos la LDH y la mioglobina. La mioglobina es una proteína de fase aguda que es la primera que se altera en ese proceso. Entonces, ella antes era muy utilizada. Ahora ya dejó de ser tan utilizada porque nosotros tenemos a la troponina ultra sensible. Antes de las troponinas usábamos la mioglobina porque era la más sensible en ese año. Si en mi caso yo no tengo troponina ultrasensible, no tengo troponina I ni troponina T, la mioglobina va a ser para mí una solución para darme ese valor de fase aguda. La LDH, ¿recuerdan que era la LDH? No, lactato deshidrogenasa. ¿Dónde teníamos al lactato deshidrogenasa? En el músculo. Sí, en el músculo. Recuerdan que la lactato deshidrogenasa era la producción de lactato, de piruvato a lactato y de lactato a piruvato. Entonces, mide la reacción del músculo. Y esta LDH tiene varias isoenzimas. Está en el eritrocito, está en el corazón, está en los pulmones. Y como está en la parte del eritrocito y del corazón, la LDH también es utilizada para poder hacer un seguimiento del tratamiento de evolución de mi paciente. Entonces, la lactato deshidrogenasa, que es esa enzima que va de piruvato a lactato y de lactato a piruvato, sirve también para un caso de riesgo cardiovascular. Si yo no tengo troponina, yo puedo usar tranquilamente estas otras enzimas
para poder hacer su interpretación. Entonces, por eso yo necesito conocer el ciclo de Core, porque ahí está uno de los motivos de donde está mi lactato de como marcador. La troponina ultrasensible. Todas las otras enzimas dejaron ya de ser tan utilizadas porque vino la queen, la reina, la troponina ultrasensible. Ella es, como su nombre dice, ultrasensible, ultra específica. Cualquier valoración anormal de ella ya me ayuda para que yo pueda tener un diagnóstico más precoz y específico de los eventos coronarios. Todos los hospitales tienen ahora el dosaje de la troponina ultrasensible, pero estoy hablando de hospitales privados, estoy hablando de hospitales regionales, estoy hablando de repente de hospitales generales, no estoy hablando de clínicas más pequeñas, puestos de salud, no van a tener la troponina ultrasensible porque eso se dosifica en la metodología que indica la OMS, que indica la Sociedad de Cardiología. Tiene que ser una que es de inmunofluorescencia, una que es a través de IFI, para que tenga un valor realmente diagnóstico en los procesos de IA. ¿Está bien? Entonces, si tenemos troponina ultrasensible, utilizamos eso porque se utiliza para hacer una curva de los datos de mi paciente. El paciente ingresó, sí o sí se pide perfil lipídico, se pide enzimas cardíacas, que es CK total, CKMB, y se pide también troponina. Entonces tenemos la parte basal. Y ahí tenemos que investigar, después que ya pasó ese evento, dónde tuvo ese paciente, cuándo fue su inicio de su caso clínico de ese síntoma. ¿Será que fue abruptamente? ¿Será que ya pasó un día antes, 2 días antes? Porque eso va a hacer que haga la valoración de mi resultado. Por eso, de emergencia en urgencia se utiliza perfil lipídico, enzimas cardíacas y troponina. Luego, para hacer las valoraciones siguientes, podemos utilizar las demás enzimas. Y aquí tenemos el tiempo de evaluación enzimática, tiempo de inicio de la detección en plasma, el pico y la duración de la elevación. Vieron, la mioglobina es una proteína que está en la fase aguda. Ella es una de las primeras que se activa cuando tenemos nosotros una disfunción en nuestro músculo cardíaco. A las 2 a 3 horas ella inicia su detección en plasma. Tiene su pico máximo entre las 6 y las 12 horas. Es la más rápida en mostrar su pico. Y tiene una duración de elevación de 24 a 48 horas. Es la más rápida en perder ese pico también. Entonces, para hacer el seguimiento del paciente, yo necesito saber justamente cuándo inició, el pico donde llega eso y cuándo decae. Y pueden ver acá que la CKMB, que es una de las CK más específicas, inicia recién a las 4 a 6 horas. Por eso decía ahí en esas negritas, ¿verdad? Que yo necesito saber cuándo inició ese primer signo y síntoma del paciente. Si fue las 4 horas antes de la angina o durante ese proceso. Entonces, 4 a 6 horas ya vienen las CKs con las troponinas. Su pico mayor de 12 a 24 horas, que es la CKMB con las troponinas. Duración de elevación, la CKMB dura de 2 a 3 días y las troponinas. La T dura de 7 a 10, la I dura de 6 a 8 y la ultrasensible dura de 2 a 3 días también. Muy comparado a lo que es nuestra CKMB. Aquí tenemos la curva que vamos haciendo de la monitorización de nuestro paciente. Más o menos esta forma es la curva que se va haciendo a nuestros pacientes de IA. Cada 4 horas se le pide el dosaje de la troponina para ver cómo está ese músculo cardíaco con el tratamiento ya excluido, está valorando si está aumentando ese pico o no. Aquí tenemos otra vez una tabla horaria en el daño de miocárdico mayor. Tenemos aquí la mioglobina, tenemos cuando se eleva, alcanza su pico máximo y desciende a la normalidad. Entonces es lo mismo de la otra cuadra, un poquito más detallado de cada uno. Y tenemos la reperfusión.
Ha sido posible una intervención precozmente en terapia trombolítica y ha ocurrido una repercusión en el área necrótica. ¿Qué es esto? Si yo defino rápidamente que mi paciente tiene IAN, si yo defino que realmente son por placas de ateroma, con el tratamiento trombolítico yo puedo hacer que esa arteria que estaba ahí dañada pueda una de esas arterias liberar para que pueda proceder al flujo sanguíneo otra vez. Para eso yo necesito estar dentro de esas 4 horas. Pasado esas 4 horas, la terapia trombolítica ya no surte ese efecto. ¿Está bien? También nosotros hacemos el conteo, el dosaje de esas inmunoglobulinas, de esa troponina ultrasensible y de la CECAS, para que nosotros podamos ver si en uno de esos procesos puede darse un reinfarto en mi paciente. El hecho de que él haya tenido un infarto no descarta que él pueda tener un reinfarto. Por eso nosotros hacemos lo que son los cálculos, los dosajes de cada 4 horas para ver la valoración de esa troponina y ver de repente si es que no hay posibilidad de que tenga un reinfarto. Junto con esto, claro que va también el electrocardiograma, pero eso pasa todo en la sala del paciente. Entonces, es para eso que se va usando. Y ahí es donde yo puedo utilizar la mioglobina, la CKMB, pues vuelvo a sus valores al poco tiempo después del primer episodio. Pero la troponina ultrasensible, como mide mucho más detalladamente, al mínimo cambio del músculo, al mínimo toque de ese músculo cardíaco, la troponina ya tiene la capacidad de valorar ese cambio. Por eso utilizamos para hacer la curva, porque la CKMB tarda otra vez de 2 a 4 horas, de 4 a 6 horas para poder sentir esa variación. Y la troponina no necesita de tanto tiempo para poder sentir esa variación y poder captar el proceso de reinfarto. Y en ese caso ahí, si el paciente tiene un reinfarto, poder utilizar ya y preparar la terapia trombolítica para él. Y luego vienen nuestros casos clínicos. Un paciente de 56 años llega al servicio de urgencias con síntomas y clínicas evidentes de IAN, ¿sí? Desde hace 5 días. Es posible que mi paciente tenga 5 días signos y síntomas evidentes de IAN. Sí. ¿Es posible? Sí. Es posible, exactamente. Entonces nosotros no tenemos que valorar que solamente los pacientes que llegan al servicio de urgencia pueden estar teniendo un infarto. Porque yo puedo estar hablando con mi paciente en propio consultorio y después tener un infarto porque hace 3, 4, 5 días él inició ya ese proceso. ¿Está bien? El médico de guardia en el servicio debe solicitar métodos diagnósticos para este paciente. ¿Cuál es el método de confirmación de esta sospecha diagnóstica? Tiene signos y síntomas evidentes de IAN. Eletrocardiograma, troponina. Não, El eletro. hemograma no nos va a servir mucho en este caso. Eletro. Cardiograma, sí o sí electrocardiograma. E que você deve com perfil lipídico. Sí. Perfil lipídico para ver se tem alteração. Se a suspeita de AR, ele vai também pedir CKMB. Às vezes vai pedir uma troponina. Pero acá hay una palabra llave. Decía 5 días. 5 días ya que tiene signos y síntomas. Si tiene 5 días, nosotros habíamos leído en dislipidemia que el perfil lipídico tiene que ser usado hasta las 48 horas. Después de eso los valores ya van a salir aumentados de por sí por la situación del infarto agudo de miocardio. Entonces, pedir perfil lipídico, está mal. Troponina no caso. Troponina é mioglobina. ¿Y por qué va a ser la troponina? Marcador estándar. Que ele é específico para necrose do músculo. Sí, eso es cierto y porque ella permanece más tiempo.
ser 5 días de evolución. En 5 días nosotros ya la mioglobina, ¿cómo estaría la mioglobina en 5 días? Mioglobina. Sí o sí, ecocardiograma, eso no se puede olvidar. El electrocardiograma, 5 días. É porque 5. Ecocardiograma, pues no todos tienen para hacer la ecocardiograma, ¿verdad? Sería lindo, ideal, pero A mioglobina no 5º dia já foi embora já. ya fue embora. Entonces, ¿cuál método de confirmación de esta sospecha clínica? Electrocardiograma, marcadores cardíacos. ¿Cuál de esos marcadores cardíacos? Troponina. Y ahí tienen que explicar por qué la troponina, porque es la que se mantiene, es específica y es la que se mantiene elevado más tiempo. ¿Ven? Es la que está elevado por más tiempo. 5 días de evolución, ella va a seguir todavía teniendo eso y entonces vamos a confirmar nuestro diagnóstico con ese laboratorio. ¿Qué efectivamente marcan las enzimas cardíacas? Exactamente. ¿Qué importancia tiene la troponina en los pacientes con IAM? Es específica el marcador más sensible de cualquier alteración de microbioma. Exactamente. ¿Qué importancia le daría a la mioglobina en este caso? É que ele sobe rápido, né? Ela aumenta rápido, ela é precoce, né? A troponina ela só sobe depois de 3 horas. La mioglobina, ella ya va a estar elevada a las 2 o 3 horas. Alcanza su pico máximo a las 12 horas. Y va Entonces, ya ya a son los dos. desaparecer o descender rápidamente un día y medio. Como mi paciente está con 5 días, ¿verdad? Ya no voy a más poder encontrarla. Por más que ella ya llegó a su pico máximo, ya va a volver otra vez porque ya está como normalizado ese valor alterado para ella, porque es una proteína y las proteínas se degradan en ese proceso. ¿Sí? Paciente de sexo masculino de 58 años de edad que acudió al servicio de urgencias con signos y síntomas clínicos evidentes de IA, con inicio de 2 días previos, con dolor precordial de 15 minutos de duración. 15 minutos de duración. ¿Cuáles son las pruebas que solicitarías para este paciente? Provas de eletrocardiograma, troponina seriada de CKMB, ecocardiograma. Ecocardiograma que es lindo, ¿verdad? Pero Não é? 2 días previos. Entonces vamos a pedir electrocardiograma, ¿qué enzimas? ¿Qué enzimas vamos a pedir? CKMB, troponina. CK total sí también, pero CK total puede dar, por ejemplo, cualquier alteración muscular puede dar CK total. Lo específico sería CKMB y CK total. La CK total solo no te va a dar una solución. La CKMB sí, CKMB con CK total combinados también te dan un buen parámetro, pero solo la CK total no da. Entonces vamos a pedir la CKMB, la CK total, la troponina, ¿verdad? Que hacen parte de este evento. ¿Qué importancia tiene la CKMB para este paciente? Útil para a extensão, infarto aos 48 horas. E 4 a 8 horas está elevado. aos
aos 48. Ah, aos 48. ¿Qué importancia tiene? Eu que escrevi. Como son 2 días, entra dentro de lo que es, entra dentro del límite de lo que ella va a estar todavía aumentado, no va a desaparecer, ¿verdad? Desciende a la normalidad, después recién de 1 a 3 días, dice. Entonces está dentro del proceso que ella va a estar alterado y nos va a dar con la troponina, más ese nos va a dar un indicativo de un diagnóstico positivo. ¿Bien? ¿Qué importancia tiene la troponina aquí? Exactamente, que está dentro de lo que es nuestro proceso de los días de elevación. Também pode ajudar para fazer uma estratégia de risco e diagnóstico. Exactamente, y empieza el proceso de las curvas. Una vez que mi paciente ya está en el servicio, yo empiezo sí o sí a hacer las curvas, porque yo necesito, para poder saber en la evolución si hay una posibilidad de reinfarto o no, y necesito también ver si la terapia trombolítica sirvió o no efecto en ese paciente. Porque la terapia trombolítica tiene que ser durante las 48 horas. Exactamente, para poder dar efectos y desbloquear esa arteria. Pasado esas 48 horas, no sé si está dentro del protocolo todavía hacer o no, o depende de la edad. Não, depende da idade, praticamente da idade, para ver se vai fazer o cateterismo ou não. Agora, se o trombolismo fez efeito, aí o paciente fica em observação. Repete o eletro novamente para ver se houve essa obstrução. Aí caminha para o cardiologista, e o cardiologista avalia para ver se vai ter necessidade de fazer o cateterismo ou não. Agora, quando não tem como trombolizar, aí ele espera as curvas da troponina e já manda de imediato, porque tem que fazer o cateterismo, já não tem. No tengo más trombolizar. Não tem como trombolizar. Esas son las diferencias y las decisiones que uno toma así. En menos de 5 o 10 minutos. Lo hacer. Muy bien, termina aquí nuestra clase de hoy.